cita de esta, para, bueno, recrear un poco, ¿no?, tanta información, sobre todo política. Estos son tiempos políticos, vienen unas sucesivas elecciones, y en medio de todo eso uno se pregunta siempre, hay cosas que son de contexto, ¿no? Es decir, son los vientos del momento, pero otra cosa son las personas. ¿Cuánto depende de los vientos? ¿Cuánto depende de las personas? Camau Espíndola está con nosotros. ¿Cómo te va, Camau? Gracias, buenos días, ¿no? Está bueno, ¿no? Del viento. ¿Cuánto depende del viento y del contexto, la política, y cuánto tiene que ver la persona? ¿Cuánto hay de liderazgo en eso? La persona es fundamental porque lo que te diría en un proyecto, lo que la gente termina de resolver, quién es el que va a conducir el proyecto, quién es el que va a hacer, quién va a llevar adelante las políticas públicas. Y el viento es el contexto, ¿no? Si te agarro un contexto de vientos favorables, las cosas son mucho más fáciles, ¿no? Y si la coyuntura hace a que la situación de la sociedad esté dispuesta a cambiar o esté dispuesta a acompañar determinada propuesta, hace a que la coyuntura favorezca o no un resultado, ¿no? Igualmente, si no hay un buen candidato y la coyuntura favorece, en algún momento de un proceso, pero en algún momento del proceso electoral, la sociedad termina de mirar quién va a ser el que conduce, quién va a llevar adelante las políticas públicas, ¿no? Camau, vos sos parte del grupo Alondra y la pregunta ahí es si vos ves que tienen una capacidad, digamos, de resolución, porque hay una cantidad de candidatos a gobernador ahí. Entonces ahí un primer punto es cómo van a resolver eso. Y después lo que está en discusión ahí es si tienen o no tienen el paraguas o el sello o el color de La Libertad Avanza. ¿Eso es determinante para ese grupo o no? Para mí es muy simple de resolverlo. Cuando uno ve quién va a ser el que va a conducir, y que en definitiva va a ser la sociedad la que dice este es el mejor candidato por una encuesta, o porque también hay determinada situación donde quien conduzca ese proceso tiene que tener la aceptación, la confianza determinada de la sociedad para ser un candidato. Entonces, a través de una encuesta eso se puede resolver. El gobierno nacional, yo lo veo hoy, las veces que he hablado con el gobierno, ha decidido a jugar en Corrientes. Y si miramos cómo se fue dando los tiempos, hemos tenido reuniones donde primero estuvo un grupo y después se fue ampliando y estuvo participando en La Libertad Avanza. Pero también va a depender de qué quiere hacer el gobierno, digamos, el gobierno nacional. Hasta ahora el gobierno ha expresado en cada una de las reuniones que tuve que va a jugar, que quiere jugar, que entiende que Corrientes es una oportunidad, que se puede generar el cambio que se necesita, y eso es constantemente lo que uno... ¿Pero va a jugar o quiere ganar? Bueno, es una decisión que tiene que tomar. Una cosa es jugar, te diría... Eso significa una mirada más cerrada. Eso también depende del candidato, por supuesto, ¿no? Una mirada más cerrada. Y si quiere jugar a ganar, como sucede en Corrientes siempre, ¿no? Lo que conocemos nuestra provincia, sabemos la característica que tiene, necesita ampliar. Y para ampliar, obviamente, es importante sentarse en una mesa a definir quién es el mejor candidato, de qué manera construimos y cómo llevamos a la sociedad una propuesta con una mirada para ganar, ¿no? Porque eso se percibe en la sociedad cuando uno juega a media, cuando uno juega con intención de ganar. Camau, vos ya fuiste intendente de la capital y vos sos un tipo que dijiste siempre, y ahí me parece que se sostiene tu coherencia, de que, bueno, hay un objetivo y ese objetivo se alcanza o no, pero no se ceja en el objetivo, digamos, ¿no? Tu objetivo de ser gobernador está. Ahora, ¿puede cambiar eso en el marco de este grupo o no? Si no sos gobernador, te vas a tu casa. Candidato, digo, ¿no? La pregunta es si porque viste que... Muchas veces pero dice si soy candidato a intendente, si soy candidato, bueno, si posee... Yo llegué a escuchar de que vas a ser candidato a intendente del gobierno, o sea, hasta esas cosas dicen de vos también, digamos, ¿no? Sí, circula, lo cual, bienvenido, digamos, porque uno se siente que en determinados sectores le tiene en consideración. Yo, primero mi objetivo es ser candidato a gobernador y voy a pelear por ese proceso, voy a pelear por discutir ideas, voy a pelear por discutir los cambios que yo considero que son importantes para Corrientes. Por supuesto, cuando uno se quiere construir en un equipo, se tiene que sentar a ver cuál es la mejor opción.
que en definitiva va a ser la sociedad la que define. A ver si yo veo incoherencia en los procesos, obviamente que tengo una mirada, como vos decís, coherente a mi posición, a mis ideas, a lo que quiero para Corrientes, y espero que todos los que estamos en esta construcción tengamos la coherencia necesaria para ofrecer a la sociedad algo sólido y concreto a la hora de llevar adelante un proceso electoral y a la hora de gobernar. ¿Y la generosidad que se necesita está presente en este grupo? Y son los desafíos de la política siempre, ¿no? En nuestro grupo, siempre, en los años que tengo en la política, he aprendido a tener paciencia, he aprendido a tragar saliva, he aprendido a... me ha pasado en cada una de las elecciones, ¿no? Fui no solo intendente, fui 2 veces candidato a gobernador, y sé cuando uno se sienta en una mesa a armar la estructura electoral, uno tiene que a veces tragar mucha saliva, ¿no? Lo que pasa, me parece que en los procesos de fragmentación como el que vivimos, lo que necesita es una articulación, esa fragmentación, que se da con los liderazgos. Los liderazgos generalmente lo que hacen es conducen un proceso para adelante, ¿no? Pero a la vez, y esta es la fundamental en el liderazgo, es contiene las diferencias internas. Tiene que tener esas dos cosas. Poder liderar, pero contener un montón de dificultades internas dentro del espacio. Esto es muy complicado, ¿no? Porque hay muchas diferencias. Dos formas en eso, ¿no? Una cosa cuando sos gobierno y con el dedo maneja todo, porque tenés la estructura de poder. Y otra cosa es la construcción en esto, hacia la sociedad, sí, en un proceso de cambio, digamos, sí, y la capacidad internamente de conducir. Pero esa capacidad interna de conducir se da también cuando uno gobierna, ¿no? Porque después tenés que articular con oposición, tenés que articular con lo que uno tiene dentro del gobierno, tenés que articular con los que se enojan, o sea, todo un desafío de la política de lo que sucede. Pero yo ya lo viví, yo viví dos candidaturas a gobernador con un frente que no era fácil también poder articular, que todos se sientan parte, porque lo que necesitan es que todos se sientan parte, más allá de el lugar que lleven en una lista, ¿no? Es decir, y se queden. Y que se queden. Bueno, claro. A ver, mi coherencia va a ser siempre y cuando esto sea razonable. Si es una jugada por jugar y no tiene razonabilidad o no tiene intención de gobernar de en serio la provincia, llevar algo, sí, analizaré cuál es la situación o dónde me siento cómodo, porque sí, para hacer cambio no se tiene que sentir parte, como recién decía, más allá del lugar que ocupa, pero con una proyección constructiva que realmente pueda generar los cambios que uno quiere, ¿no? Bueno, uno lo que ve ahí, por ejemplo, que es como vos decís, ¿no? En un momento vas a competir para estar o vas a competir para ganar. En función de eso, también, para no fingir demencia, este grupo probablemente hoy, así como está, depende de la consideración de la gente, porque acá, más allá de lo que cada uno diga, la gente es la que termina votando, digamos, ¿no? Y una de las posibilidades es que el gobierno tenga una mayoría, el gobierno local, digamos, tenga una mayoría, y que el grupo pueda conformar una unidad electoral competitiva que pueda descontarle puntos y que pueda generar una segunda vuelta, porque no hay un escenario de que cualquier grupo nuevo le gane al gobierno en una primera vuelta. Y ahí también hay que elegir un candidato que sume para la primera y para la segunda vuelta. Y el candidato de La Libertad Avanza en fila tiene enemigos, no es un candidato que vaya a juntar gente. Entonces ahí también, ¿cómo hacen para dirimir esa cuestión? Por eso hablamos ahí, una cosa es una estrategia electoral para decir quiero participar y acumular una determinada cantidad de votos y consolidar o no consolidar a partir de ahí, o armo una estructura para poder ganar. Una estructura para poder ganar, indudablemente necesitas aliados, porque esta es una provincia que los aliados son importantes. Y está claro que es una elección a segunda vuelta, o sea, polarizada la elección es compleja. Entonces, así como está hoy fragmentado, que Ricardo Colombi está claramente expresando que va a ser candidato a gobernador, que el kirchnerismo, camporismo, la cámpora tiene un candidato que hoy tienen el sello del PJ, que nosotros estamos construyendo la alternativa, que la idea es poder estar con La Libertad Avanza, lógicamente, más el gobierno, hace una fragmentación de una elección de al menos 4 segmentos, de al menos 4 frentes. Entonces, esa situación obviamente que tiene una mirada a una elección a segunda vuelta, y que para el gobierno, para el oficialismo hoy, en esa situación se le hace muy difícil
ganar en primera vuelta, y como funciona normalmente en las elecciones, una segunda vuelta para un oficialismo, siempre y cuando tenga un gobernador que pueda captar a todo el otro sector que hoy está en contra. Pero el peronismo dice, o sea, si el candidato de la Libertad avanza y es el candidato que nosotros suponemos que es el candidato que va a defender el gobierno, digamos, difícilmente que Ricardo Colombi le vote en segunda vuelta, difícilmente que el peronismo, el kirchnerismo, como decís vos, le vote en segunda vuelta, salvo que, bueno, pasen cosas, al menos desde el discurso, desde la posición ideológica, el asunto es no. Distinto si sos vos, distinto si es Emiliano Fernández, distinto si es José Romero Brisco, son distintas opciones. Bueno, es una decisión que en muy poco tiempo, ¿no? Recién hablábamos cuándo puede ser. Pero se habla de esto, ¿no? Sí, por supuesto. Está claro que cuando uno habla, decir, bueno, por eso cuando vos me preguntaba, ¿vamos a construir para ganar o vamos a construir para hacer una elección y vemos cómo sale? No, nosotros queremos construir un proyecto para ganar. Y está claro que para ganar tenés que tener un candidato que pueda estar en segunda vuelta y la capacidad de poder traccionar al resto de los que no le votaron al oficialismo para poder ganar, ¿no? Tenés que apuntar a que en una segunda vuelta tenés que sacar 50% más un voto, ¿no? Para poder ganar. Claro. Me gustaría hablar un poquito de ficha limpia. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasó? Nosotros todos estábamos convencidos que teníamos los 38 votos. La verdad que fue una pena, una ley que en lo personal siempre dije que la iba a votar, de nuestro bloque que íbamos a acompañar, y bueno, ese día fue la sorpresa que hubieran 2 senadores que no lo votaron. Obviamente es una decisión que fue una bajada o una decisión que tomaron desde el gobierno de Misiones y su voto lo cambiaron. Yo entiendo que ellos, por lo menos las veces que he hablado, que iban a votar a favor. Creo que fue una ley para mí en lo personal que hubiese sido muy bueno que salga, ¿no? En esto de seguir profundizando institucionalmente, más allá de si eso está mirada hacia una persona o para otra persona, sino institucionalmente empezar a trabajar fuertemente en la transparencia y también en el currículum de cada uno de los candidatos. Hubiese sido muy importante poder sacarla. ¿Y cómo ve esto que dicen algunos periodistas y medios en relación a que en realidad los senadores no querían que eso sea así porque la política no quiere que eso sea así, que se dé la ficha limpia? Yo te puedo decir lo que nosotros pensamos de nuestro bloque y cómo actuamos. Nosotros queríamos que salga ficha limpia. Seguramente había sectores, y si mirá cuando estaba los colores, digamos, de quienes votaron, la mitad estaba roja, la otra mitad estaba verde, lo cual había una mitad que quería que ficha limpia salga, y en esa mitad te garantizo que había muchos senadores que estaban convencidos que lo mejor era haberla sacado y que la ley pueda estar hoy en vigencia, pero indudablemente hubieron algunos senadores que no querían o sectores que no querían porque votaron en contra. Ahora, de todas maneras, también esas cuestiones que interesan asuntos electorales, por ahí es mejor mirar para adelante, trabajarlo en épocas no electorales, qué sé yo, te garantiza un poco más de institucionalidad para trabajar con éxito ese tipo de proyecto, digamos. Bueno, es fácil. Sí, es una ley que se viene trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Hubo ya un paso en falso en diputado, después se volvió a sacar. Nosotros hace tiempo venimos con mucha posibilidad de tratarla y por determinadas cuestiones se fue pateando, ustedes saben, a veces porque no estaban los números garantizados. Ahora yo te garantizo, en esto no de que si estaban o no estaban los números, nosotros teníamos claro que los 38 estaban. Después, si es un año electoral, si es cuando está la posibilidad de sacar la ley, hay que sacarla, digamos. También estaba la duda de decir si estaban los números, ¿por qué no se pateó más adelante? ¿Cuánto tiempo más el Senado iba a seguir postergando? Porque al final toda la mirada estaba en el Senado, parecía que el Senado no lo quería tratar, y había muchos senadores, como recién decía, que sí lo queríamos tratar, y en algún momento había que poner sobre el recinto y el que votaba, y el que no, bueno, esperaremos, como vos decís, que pase el proceso electoral y el año que viene se volverá a tratar. Pero hay cuestiones que son muy sintomáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, cae ficha limpia y hoy se empieza a hablar de la Corte de nuevo, de la ampliación de un proyecto que presentó Romero de Salta, con la ampliación de la Corte, o va a presentar, no tengo bien claro eso, con 7 miembros.
Ningún juez de la Corte va a salir sin el voto del peronismo, kirchnerismo, porque tiene casi la mitad de los senadores. Es decir, ahí como que se va en rastros de acuerdo. Hay, ¿no? 150 jueces federales 150 que están esperando jueces, nombramiento y no llega la propuesta del Ejecutivo. Sí, en eso yo te lo puedo, porque conozco y además en ese proyecto de Romero yo también firmé el proyecto. No es un proyecto ahora, es un proyecto que ya lo presentamos, ya lo venimos hablando, que se viene hablando las opciones, que no va a ficha limpia. El ciudadano común Camón no sabe eso. Sí. Y ve la tele, digamos. Porque a ¿no? veces es la comunicación que lo hace, ¿no? Pero yo, ficha limpia no tiene que ver con el tema de la Corte. La Corte es un tema que ya en su momento, cuando se empezó a debatir los miembros que había enviado el gobierno nacional, la posibilidad de ampliar la Corte, también pensando en el cupo, no quiero ser el cupo femenino, pero que haya por lo menos un 30% de distintos géneros, ¿no? Puede ser hombre, puede ser mujer, entonces empezar a discutir una corte distinta y que garantice cierta representatividad, ¿no? ¿Y qué te pasa a vos? Porque viste que ahora los diputados, pero particularmente el Senado también le tocaron todas, ¿no? Entonces el Senado está como puesto bajo la lupa. También se manda el moco importante, digamos, ¿no? Esto de ficha limpia es lo último que pasó, pero ¿cómo vos recibís las críticas y eso? Pero a ver, el Senado en realidad, que nosotros bajamos al recinto y lo tratamos, o sea, no es que el Senado en esto se equivocó. Cada uno representa en determinado momento, uno tiene que bajar al recinto y votar, y vota como cada, y los que votaron en contra tendrán que dar explicación, y los que votamos a favor explicamos también nuestra posición. El Senado primero tiene una discusión internamente del gobierno nacional, que porque está la vicepresidenta con las internas que a veces suceden dentro del gobierno, es como que el gobierno nacional pone la mirada en el Senado. Pero ¿cómo lo tomo? Con absoluta tranquilidad, que lo que hago lo hago por convicción, y que las críticas a veces tienen también una mirada más política y no del funcionamiento del Senado, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, nosotros estuvimos en condiciones de tratar ficha limpia, ya casi te diría 3 sesiones que se patearon, ¿no? En su momento porque decían que no estaban los números, y entonces por ser prudente lo fuimos pateando por diferentes motivos, o a veces porque la situación no meritaba, ¿no? Lo que fue cuando fue el homenaje al Papa, no valía la pena ir a una sesión donde íbamos a estar hablando del Papa, y a las 2 horas se estaban discutiendo cosas que por ahí iba a ser perjudicial. Entonces llega un momento donde el Senado tiene que bajar y dar su tratamiento, y el senador que está a favor de una ley o de otra tendrá que explicar. Lo que pasó incluso con los pliegos de los jueces, ¿no? Por supuesto, o sea, dilataron tanto, me parece. Bueno, en esto por ahí el gobierno tendría que, pienso yo, ¿no? Podría haber acelerado los procesos, y si los números no están, es preferible poner sobre la discusión y que si la ley sale, o si se tratan los jueces, si tienen el número lo tienen, y si no, bueno, habrá que recalcular, ¿no? Perdón, sí. ¿Cuál es la pata del triángulo de hierro con la que mejor te llevas vos? Tengo excelente relación con ambos, digamos, con Santiago Caputo y con Lule, digamos, son los que uno habla, y en esto depende qué tipo de ley, por ahí uno tiene más diálogo en su momento con cada uno de ellos, ¿no? ¿Y para la política? Con los dos, ¿no? Hace un tiempo fue nombrado Facundo Palma como presidente del Consejo de la EBI, ¿no? Facundo Palma fue un colaborador tuyo durante muchísimos años. ¿Cómo fue eso? Es todavía, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Sí, Facundo es parte de mi equipo. ¿Cómo fue? La verdad que me llamaron que tenían que nombrar y empezar a llenar esos espacios, y si tenía intención de poner una persona, la verdad que encantado, porque siempre que hablo de Yacyretá expreso la importancia que tiene para Corrientes, y poder tener una persona de mi confianza como es Facundo dentro del directorio nos permite primero evaluar, ¿no?, qué pasó en todo este último tiempo para generar los reclamos que sean necesarios, y cómo utilizar de manera inteligente Yacyretá en beneficio de los correntinos. 2 cosas, ¿no? Porque vos jugaste 2 fichas, me parece bien, para la discusión pública, ¿no? Una es un proyecto ambicioso para toda la zona costera de Capital, lo cual como incentiva cierta opinión de decir, no, el Camado está jugando para la intendencia de la capital.
Pero después apareció otro proyecto, digamos, que tiene que ver con Yacyretá, o está vinculado ahí con Yacyretá, que es un esquema, un sistema de riego, aprovechando toda esa agua que está ahí contenida y para hacer más productivos los campos de la región. Ese, por supuesto, que es un proyecto más de escala provincial, digamos, ¿no? Hasta ahora son 2 proyectos de la oposición, son los únicos proyectos que yo vi, digo, bueno, por lo menos acá hay una idea, ¿no? ¿Qué hay más? ¿Tu campaña va a estar basada en eso? A ver, discutir qué modelo de provincia queremos. Recién me decías, el proyecto de Corrientes transforma Corrientes, lo que es la ciudad. Es un proyecto que estuve muy cerca de poder hacerlo cuando era intendente. Después vino el proceso electoral 2013 y es un proyecto que tiene que articularse con el gobierno provincial. Y en un año electoral, desgraciadamente, hubiese sido muy difícil. Y todo el sistema del riego son proyectos que el sistema del riego hace 40 años se hizo ese proyecto. No es que yo vengo, o sea, lo que estoy tomando es muchos de los proyectos que Corrientes tiene hace 40 años o 20 años atrás. Y mi idea es poder ejecutarlo, porque esto sí transforma Corrientes. Y así como es el del riego, donde Yacyretá es importante porque hay que hacer una compuerta, es un proyecto que ya lo hicieron en Paraguay, que ya está funcionando. Tenemos otros proyectos que son de esa característica y que mira a una transformación en el sistema productivo, en la matriz productiva de Corrientes, ¿no? Y la utilización del agua es clave. Yo siempre digo, nosotros tenemos en Argentina, ¿no? Las provincias más productivas tienen petróleo, tienen gas, son las que tienen minería, ahora las que tienen buenas tierras y producen. Nosotros tenemos el agua, y el agua también es una posibilidad enorme para poder transformar Corrientes, y lo tenemos que utilizar de manera inteligente. Bueno, entonces, si no sos candidato a gobernador, vas a ser candidato a intendente porque me gambeteaste, y eso que vos sos el agua. Pero estás surfeando la ola. No, a ver, son lo que vos decías, cuando iniciamos el proyecto yo siempre dije, vamos a arrancar con que es un sueño que yo tengo hace muchos años. Seguramente va a haber una interpretación de que vamos por la capital, pero bueno, vamos a ir paso a paso contando cada uno de los proyectos y cómo creemos que Corrientes se puede transformar con estas obras que no son muy caras y que algunas tienen un impacto importantísimo en la posibilidad de generar trabajo, en generar nuevos emprendimientos para la provincia. ¿Cuándo se reúnen de nuevo la última? Hoy a la tarde seguramente, hoy a la noche. ¿Cuántos años hace que está en el Senado? Y llevo ya 8 años, ¿no? 8 años y pico. ¿Cuáles fueron esos momentos críticos desde el punto de vista político que te tocó Crítico, vivir? te puedo decir, cuando empecé en el Senado, crítico porque yo venía de la gestión y tenía que adaptarme, ¿no? Bajaste 8.000 cambios. Tenía que adaptarme. Una psiqueada. Y después tuve decisiones, ¿no? Que tuve que tomar. Una decisión para mí sumamente importante fue cuando decidí romper con el bloque de Unión por la Patria y demostrar que cuando uno no está de acuerdo con determinadas formas o modos de aplicar la conducción o la política, hay que animarse a decir hasta acá llegué y si bien intenté dar o construir, fue un momento donde se agotó y tener autonomía de poder decidir y construir también para mí fue difícil, pero estoy sumamente convencido que fue muy positivo para crecer y para demostrar también que uno puede discutir la política de otra forma. No, siempre me pasa con las personas que son senadores o diputados que cómo siguen en contacto con Corrientes, de qué modo se hace, porque no es tan fácil. Hay responsabilidades allá, pero después hay que tener una percepción local. ¿Cómo se mantiene eso? No, esa percepción la tengo, eso lo viví también. A veces yo aprendí, uno siente que tiene que estar todo el tiempo con las luces, ¿no? Esto de estar y eso significa que o la sensación de que uno está cerca, uno está siempre cerca, porque yo voy y vuelvo toda la semana, estoy en contacto con la gente, estoy en contacto con algunos dirigentes, me informo y también hay que agotar a la sociedad, ¿no? Porque si no la política todos los días, todo el año, hay etapas donde hay elecciones y uno se tiene que abocar 100% a la elección, y cuando no hay que tratar de estar siempre atento a lo que uno puede hacer para la provincia. Y si querés, yo en esta mirada también
que creo, ¿no?, que también tenemos que corregir mucho, ¿no?, para el futuro de nuestra provincia. Los legisladores, a veces más allá de los gobernadores, yo siempre he mostrado voluntad en esto, ¿no? Tiene que haber una articulación mucho más entre los gobiernos provinciales y los legisladores, más allá de las diferencias, o si existen diferencias, puede debatirlas, pero hay muchas coincidencias. Y ahí yo hago una crítica constructiva. Hacia adelante, obviamente si me toca gobernar, voy a tener una relación mucho más fluida con los legisladores nacionales, porque los legisladores nacionales pueden tener una alta influencia en determinadas cuestiones que son importantes para la provincia, pero si no hay una articulación se hace muy difícil y a veces no se entiende también si es interés o no de la política del gobierno lo que uno intenta empujar, y cuando uno pone energía tiene que ser una energía positiva, digamos, para que pueda resolver los problemas de corriente y no chocar contra los muros constantemente, ¿no? Camau, gracias por estar con nosotros. Camau Espino lo pasó por acá con mucho y te dio la respuesta, ¿o no? ¿No?